La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Muy buenas tardes, estamos con su programa Comentando la Noticia. Esta vez vamos a hacer un programa muy puntual, porque noticias hay muchas, estamos en un momento en que cada minuto aparece una noticia importante a la luz pública y en los medios. Estamos en un momento de crisis institucional que trasciende las distintas áreas políticas, sociales, económicas, etc. Entonces tenemos que concentrarnos en lo que a nuestro criterio, y quizás al criterio de la mayoría, es en este momento lo más importante. Tenemos a Bolivia en la picota. De una manera es en la luz pública, a la vista de todo el mundo, con la atención concentrada de todo el mundo sobre lo que está pasando en Bolivia. Pero digo en la picota porque no solamente está como el centro de atención, mire que tenemos los talibanes en Afganistán, tenemos muchos otros problemas importantes, pero sin embargo los medios internacionales están ocupándose de Bolivia una vez más. Esto tiene sus motivos. Tiene sus razones. Y como es un tema muy técnico lo que vamos a tocar, hemos invitado a una persona versada en el tema jurídico, en el tema de derechos humanos, en el tema de los derechos en general. Es la doctora Norma Pierola, conocida ya, por supuesto, a nivel nacional, pero también, gracias a su gentileza, una invitada regular de este programa Comentando la Noticia. Repito que es una voz no solamente autorizada, que sabe de qué habla, sino que además tiene la garantía de la integridad personal de la doctora Norma Pierola para hablarnos sin tenderse a la derecha, a la izquierda, al medio, ni para arriba ni para abajo, sino con objetividad sobre los distintos temas que toca. Doctora, muy buenas tardes. Está usted en La Voz Universal. Gracias a personas como usted, un canal cada vez más conocido, más difundido, con más seguidores, etc. Nos interesa llevarle a nuestra audiencia el tema de los derechos de la mujer en Bolivia, doctora, nada menos que eso. Porque ese es el tema que ahorita tiene a Bolivia, como hemos dicho, en la picota. ¿Qué nos dice usted del caso de los derechos humanos en la mujer en Bolivia, doctora, teniendo a la luz pública el caso de la expresidente Yanine Áñez? Gracias, licenciado Pasquier. Para mí es un gusto participar en su programa, un honor y un privilegio. Para hablar del tema de derechos humanos siempre hay que despojarse de colores políticos, de ideologías de izquierda, de derechas, de centro y de todo lado, porque los derechos humanos no tienen color político. En ese sentido, en Bolivia se está sufriendo una revictimización hacia las mujeres. Tenemos dos leyes que nos protegen, la 247 a las mujeres casi exclusivamente, y también la 348 de no violencia contra la mujer. Unas leyes de avanzada en su momento y también en derechos políticos, porque de acuerdo a la Constitución, para mí trucha, pero vigente, establece clara y expresamente de que tenemos igualdad de condiciones políticas, las mujeres en el Parlamento, en la administración pública, etc. Sin embargo, en el tema de derechos humanos hemos vuelto a cero, a las épocas, por decirle, donde, como en los talibanes, donde no se reconocen los derechos de la mujer y mucho más que las mujeres somos objeto simplemente o sexual, somos objetos
materiales que pueden usarse y utilizarse a gusto. Creo yo de que en un momento donde hay un antecedente de la presidenta constitucional, porque es constitucional, así se rasquen los masistas, es presidenta constitucional porque ha sido reconocida no solo por el auto constitucional 001 en enero del 2020, emitido por el tribunal, por la sala plena del Tribunal Constitucional llamado plurinacional. Tenemos también el artículo 169 de la Constitución Política del Estado. Por eso es que inclusive el GIEI, que está solamente ha venido a hacer una investigación in situ de hechos, no está juzgando a nadie, simplemente ha detectado violación de derechos y en el caso de la señora expresidenta está siendo violado. Sometida a una detención preventiva anticipada como si ya la hubieran juzgado, y para reparar estos daños que está ocasionando, recién se les ocurre hacer acusaciones propositorias. Pues la presidenta no solamente está ilegalmente detenida, indebidamente procesada y juzgada por la justicia pluricorrupta azul del movimiento socialismo que impera en Bolivia. Y lo digo de manera general, llámese Fiscalía, llámese Tribunal Constitucional, llámese Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura y toda la bola de corruptos del órgano ejecutivo que hoy fungen de autoridades, entre comillas, y sobre todo la cabeza de uno que se dice que es abogado, estoy hablando del ministro de Justicia con nombre y apellido, Iván Lima, quien hace y deshace en este país de la misma manera que hiciera Héctor Arce Saconeta, con la juridicidad que debe existir y respeto a las leyes, a los pactos y tratados. Al margen de ello, Yanine Áñez y las mujeres estamos protegidas por tratados y convenios internacionales de no violencia, etcétera. Y en ese sentido, creo que no hay tribunal en el mundo que permita, yo digo, no solamente la ignorancia supina de estas autoridades, sino que lo están haciendo adrede. Ellos cometen los delitos y tienen el tupé, tienen la vergüenza, porque carecen de ética y de moral, de echar la culpa de todos sus delitos cometidos en 14 años a una época transitoria de 11 meses. Más allá de lo que hayan cometido personas ajenas, quiero decirle a Evo Morales y al nominado ministro, exministro del Tribunal Supremo de Justicia Lima, a dedo por el Evo. Entonces quiero decirle que no hay forma de que ahorita arreglen lo que ya han dañado. No hay materia justiciable por un supuesto golpe de Estado. No existe materia justiciable porque lo que ha habido es un fraude electoral comprobado 2019, repetido el 2020, ya por acuerdos internos, con otro día vamos a hablar de aquello, y por supuesto el 2021. De manera que el transitorio para mí, y además de facto, presidente Arce, que se dice presidente Arce, el postizo Arce, como yo lo llamo, realmente no tiene materia justiciable contra Áñez. Y como le digo, hay un principio en derecho del non bis in idem, que quiere decir no dos veces por un mismo hecho. Vale decir que si una persona se han equivocado al iniciarle un procedimiento ordinario, como el que le han iniciado tratando de cargarle todos los delitos habidos y por haber, no van a poder reponer por una proposición acusatoria, más aún si para hacer esto necesitan 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese sentido, creo que primero tuvieran que reformar la Constitución si la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Justicia Plural y sobre todo del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, pudiera virtualmente recibir o acelerar esas proposiciones acusatorias, juicio de responsabilidades contra Áñez, porque el fiscal ya cometió prevaricato abierto. Entonces, creo yo, el fiscal Anchi, estoy hablando de él porque él hace de la proposición acusatoria, tiene que mandar investigar en el Tribunal Supremo y, por supuesto, tiene que hacerse el antejuicio en la Asamblea Legislativa
de acuerdo a la ley 044 y 612, que modifica en parte este aspecto. Quiero decirle además que como la 612 les permite a los del órgano legislativo, porque no hay poderes independientes, órgano legislativo, a simplemente hacer un antejuicio para autorizar el procesamiento ordinario, no van a poder volver atrás y procesarla. De manera que sí o sí, le guste o no al señor Lanchipa, le guste o no a Lima, al señor Arce, yo les pido que en el día dispongan la libertad de la señora Áñez, porque ahorita ya puede ser procesado el señor Morales, porque no se necesita de un agotamiento Morales, Arce y demás, dentro de un juicio de responsabilidades ante la Corte Penal de la Haya, dentro del Estatuto de Roma, por supuesto. Y creo yo que acá abogados y abogados, especialmente penalistas, debieran haber salido en la defensa de oficio de la señora presidenta Áñez. Lo que me llama la atención es esto, lo que duele, ¿dónde están todo ese grupo que ella llevó al Parlamento, llevó porque habían los suplentes, etcétera, ha llevado al órgano ejecutivo sus exministros, hay 2 que están procesados también injustamente, y por supuesto, el primero en haber reconocido la legitimidad de la presidenta Áñez es el retornado Lucho Arce Catacora. Recuerden que él se renunció, se dio la fuga y después retornó para ser candidato dentro de los acuerdos internos a los que arribaron en lo que dice don Jorge Tuto Quiroga. Cada uno cumplió su rol. Entonces, ¿cuál era el rol de Arce? Entonces yo lo emplazo a este señor a que cumpla pues su rol de compromiso, no, de pacificar el país, de tratar de llegar a la institucionalidad democrática que estamos exigiendo los bolivianos a que se cumplan, y particularmente que se deje de seguir violando y revictimizando los derechos de mujer, de madre, además de haber tenido y tiene privilegios, pues son los únicos, la exmandataria no puede estar en una celda común, ella tiene que asumir su proceso o cualquier otro en libertad, de acuerdo al artículo 7 del Código Procesal Penal. Doctora Norma Pierola, no voy a decirle al público el agradecimiento que yo creo que sentimos todos de oír una explicación clarísima, académica, que no deja espacio para la duda. Está la Constitución, están las leyes especiales sobre los derechos de las mujeres, está toda esa perorata durante años de que eran las privilegiadas de un Estado nuevo y casi idílico, donde la mujer, los desamparados, los pobres, etcétera, y que todos obviamente iban a ir al cielo y coronados de todas las bendiciones, cuando está la realidad que usted nos pinta meridianamente. El derecho no sirve, el derecho no se lo respeta, el derecho más bien está siendo atropellado en el caso concreto, no solamente de la expresidente Yanine Áñez, sino, como usted menciona, de otros colaboradores que ella ha tenido y que están en situaciones similares de absoluta atropello de sus derechos. Está la violación a tratados internacionales y está, por supuesto, la corriente mundial de proteger las minorías, restaurar desigualdades en derecho diríamos, a sectores de la sociedad marginados o tratados con desigualdad durante tanto tiempo, tantos años, tantos siglos. Bueno, ¿qué más podemos decir? Doctora, le quiero reafirmar que su claridad en la exposición ahorra todos los comentarios. ¿Qué puede hacer un gobierno? Y ya no me refiero ya aquí a que si es del MAS, no es del MAS. Un gobierno que como que ha metido la pata una vez y por sacar esa una, la metió la segunda y ya ha metido una detrás de otra repetidas veces.
el primer consejo sabio que usted está dando es decir, suelten a Yanine Áñez ya, hoy mismo. ¿Qué más puede hacer el gobierno para, de alguna manera, enmendar la plana, enmendar tantos errores uno detrás de otro? Lo que tiene que hacer es simplemente el poder político. Por eso yo había hablado desde el año 2010 de la politización de la justicia y la judicialización de la política. Que dejen de usar la administración de justicia como un factor de linchamiento político contra todo opositor, contra toda persona que piensa diferente, porque esa administración de justicia, que ellos mismos lo han repetido en un foro de Sao Paulo último, que tienen un grupo corrupto, que ya han tomado la justicia, que está en sus manos y que van a seguir utilizándola para provecho suyo. Entonces, imagínense semejante convenio y parafernalia de poder seguir manteniendo cuando todo el mundo le está diciendo que es negro, no es blanco o viceversa. Ya ahí toditas los del Parlamento Europeo, la opinión pública en general, casi mundial, tienen en mira a los violadores de derechos humanos de una expresidenta constitucional, de una mujer cargando todas las responsabilidades de los daños que ellos han cometido, de su fraude electoral repetido y además del saqueo de nuestros recursos, bienes públicos, bienes económicos, bienes naturales, como están haciendo despiadadamente con el ecocidio y biocidio en Santa Cruz, etcétera. Lo que tienen que hacer es que si les queda, por eso decía yo ayer, escribí algo, un ápice de vergüenza, porque ya de ética ni de moral les podemos hablar, que la suelten en el día habiendo cometido errores. Fíjese que hoy en día también han vuelto a poner en proceso lo que ya estaba extinguido. Me estoy refiriendo a los juicios de responsabilidades contra el depuesto expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez de Azaín, donde ya han sido juzgados además por otras personas. Eso están poniendo en juego. Lejos de hacer persecución política, persigan los delitos ordinarios y dejen de hacer narcotráfico para proteger justamente estos, para protegerse en el poder. Ellos utilizan esa droga simplemente para comprar no presidentes, sino carteles, verdaderos responsables de carteles. Exijo, por lo tanto, como mujer, como ex parlamentaria y con algún, por lo menos no tengo fueros ni privilegios, pero con la reserva moral que me caracteriza, que los procesos o los delitos que haya podido cometer se los vea más adelante. Y quiero emplazarlos. Ellos tienen una ley, primero un decreto presidencial y una ley de impunidad que han aprobado en el Parlamento. Esa ley de impunidad inclusive está siendo observada por el grupo de expertos independientes IEI, que le han dicho que eso se tiene que anular porque impide además está demostrándose el procesamiento unilateral, lo mismo que ocurrió el año 2003. Unilateralmente inclusive han procesado militares, policías. Hoy se está haciendo esa persecución más sañuda en los derechos de la mujer, cuando lo que se quiere es una especie de escarmiento para que nadie salga a manifestarse. Fíjese, han detenido hoy a una segunda persona de la resistencia juvenil de Cochabamba. Entonces, 2 hermanos ya presos y detenidos, mientras ellos ya saben que no ha habido golpe de Estado, no ha habido sedición, todo lo contrario, esta gente ha salido a defender los barrios, a proteger sus casas de los incendiarios, de los sediciosos. Pero ¿cómo podemos permitir que nosotros que estamos acá no siembren delitos en nuestras narices? Por segunda vez, fíjese lo del Hotel Las Américas, subsiste lo que ha pasado con Santa Cruz. Entonces yo exijo que hagan ese mea culpa, demuestren que simplemente quieren transitar a la institucionalidad, aunque sabemos que son postizos y que no han sido legalmente elegidos. No sigan cansando al pueblo boliviano, que esta vez se va a unir más que por la violación de los derechos humanos de una mujer. Nos vamos a unir para restaurar la democracia y sobre todo la justicia en Bolivia. Ahorita hay hambre y sed de justicia.
y estamos los bolivianos, aparte de sojuzgados por una pandemia al cual no nos protege el Estado como tal. Entonces, estamos diezmados, si usted quiere, pero seguimos con la voluntad de que haya por lo menos una luz en el camino y de que empecemos a recuperar por lo menos la racionalidad. No estamos pidiendo apoyos o afectos porque cada día sabemos que los masistas están más deshumanizados, cada día no tienen, yo digo, no tienen perdón de Dios, menos de la justicia boliviana. Por lo tanto, algún momento eso que están haciendo se les va a crecer como un boomerang y cuidado, estén llorando y haciendo cosas. Solamente les digo, sean justos, apliquen el raciocinio y simplemente admitan su error, suéltenla en el día, permitan que se asista y bueno, pues el derecho que le asiste de cobrar también una pensión vitalicia, como cobra Tuto Mesa, Jaime Paz, el Evo Morales, etcétera, tienen pues una pensión de 20,000 bolivianos mes. Entonces exigimos que también eso se le pague porque sí corresponde independientemente de las responsabilidades personales que haya tenido como respecto a otras cosas. Muchísimas gracias, doctora Norma. Una vez más, hemos escuchado una explicación completa, tremendamente clara, sobre los derechos violados en el caso de Yanine Áñez y el atropello a los derechos de la mujer tan cacareado, repito, durante muchos años por el actual gobierno y donde en las rotondas seguimos viendo los mismos pobres, seguimos viendo los mismos pordioseros, seguimos viendo los mismos perseguidos y ahora estamos nuevamente presenciando que esas protecciones especiales a las mujeres, a los niños, etcétera, bueno, todo está quedando en charla, todo está quedando en discurso. Doctora, muchísimas gracias. Esto ha sido una demostración de que no solamente hay una persona, como dice la doctora Norma, defendiendo los derechos humanos. Está la imagen de Amparo Carvajal parada en la puerta del, pidiendo la libertad también de Yanine Áñez. Es ya el pueblo boliviano, así como la doctora Norma, está como Amparo Carvajal, muchos miles que ya han salido a manifestarse frente a la cárcel donde está, encerrada pues la presidenta, pero esto va a ir creciendo, o sea, porque si yo no defiendo los derechos de otro, mañana obviamente nadie va a defender también los míos. Es una obligación moral la que tenemos los bolivianos de salir en defensa de los perseguidos. Tienen derechos, no se les han anulado los derechos por los delitos que hayan cometido. Y habrá, como dice muy bien la doctora Norma, poner el derecho por delante. Es decir, primero hay que investigar, luego habrá que acusar y luego habrá que enjuiciar. No es primero la cárcel y después voy a ver de qué la acuso. Esto que está ocurriendo con esos perseguidos y torturados de Cochabamba, porque ya no es solo persecución, está la tortura del primer joven que se tomó preso. Bueno, ahora nos enteramos de que hay un segundo. Esto obviamente no puede seguir y no debe de seguir. Lo tienen que entender hasta los más fanáticos, cerrados, los talibanes bolivianos, esos que tenemos ahí, que todo lo quieren hacer a base de espada. Hay que decapitar, hay que decapitar, hay que decapitar. Esto, bueno, Dios mediante, esto no es Afganistán. Y los bolivianos sabremos pues salir a defender nuestros derechos, porque así como el 2019 salimos reclamando el 21F, bueno, pues ahora habrá que reclamar el 21F, el 2019, el 2020, el 2021 y todo lo que venga. Una vez más, doctora, muchísimas gracias. Quedamos en deuda con usted y seguiremos con un tema más adelante. ¿Alguna frase que usted quiera para cerrar el programa, doctora? Que las mujeres nos estamos uniendo ante la ausencia de la mayoría de los varones, pero no están respetando porque también hay una detenida y está con arresto domiciliario, se llama Milena Soto, también de la ciudad de Cochabamba. Tenemos nosotros esta convocatoria para que ustedes puedan ver, nosotros sí, para reunirnos
vamos a empezar a marchar, a salir. No nos consideramos ni pititas, ni mucho menos. Simplemente un pueblo que está cansado de la persecución política, y si tenemos que dar el ejemplo a las mujeres y agradeciendo también el sacrificio que está haciendo la presidenta de los derechos humanos, realmente estamos con ella. Tocar los derechos de las mujeres ya supongo que tiene que ser la gota que ha rebasado el vaso de agua. Simplemente pedimos respeto y bueno, no nos provoquen porque vamos a salir hasta el final. Porque a nosotros lo que nos lleve y nos mueve es la moral, la ética, el amor que sentimos por nuestro país, por supuesto por nuestros próximos y por qué no por las propias mujeres, aunque seamos juzgadas por algunos varones y sabe Dios hasta dónde llegaremos. Simplemente agradecerle de todo corazón. Ojalá este pedido llegue a oídos de todos los bolivianos que podamos para podernos manifestar. Hoy también había una participación en la OEA porque el tupé de los masistas era pedir que se lo expulse como una especie de interpelación al secretario general de la OEA por el informe inclusive de esto y promovido por quien ordenara el fraude, y me estoy refiriendo a Héctor Arce Saconeta, quien funge hoy de embajador ante la OEA. Imagínense el mayor violador, el ex ujier de Evo Morales. Muchísimas gracias. Ahí estamos para defender lo que se pueda desde el derecho, desde el raciocinio y sin mirar colores políticos. Bendiciones y sigan adelante y mil gracias, licenciado. Esto ha sido por hoy Comentando la Noticia. Muy buenas tardes. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.